Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Estudié leyes pero nunca me gradué, decidí tomar otro rumbo debido a la historia que les voy a compartir. Yo vivía en el Estado de México, en Ixtapaluca, arriba del cerro, de la colonia Citlalmina para arriba. Aquí la vida no es glamurosa, pero se puede vivir bien, hay techo, agua, comida y luz, lo básico para llevar una vida normal. Lo que más me gustaba de vivir ahí era la vista. Cada que subía al techo a tender ropa tenía frente a mí al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, y un poco a la derecha estaba el Cerro del Elefante. El hermano mayor de mi papá era abogado, por eso yo estaba estudiando leyes, y mientras estaba en la escuela él me dejaba ayudarlo en su despacho. Un día llegó un caso, varios vecinos de una colonia se habían reunido para ayudar a una señora. La policía se la había llevado detenida acusándola de matar a una muchacha. Esa señora era querida y respetada por sus vecinos, porque ella los había ayudado a todos, cada que se lo pedían, y ahora los vecinos querían hacer algo por ella, además estaban seguros de que ella era inocente. Mi tío aceptó tomar el caso y él y yo fuimos al penal a ver a la señora. Susana se llamaba, ella decía ser inocente. Después de esa visita, mi tío empezó a preparar los papeles y trató de conseguir fecha para el juicio. Tras la primera reunión con el juez, querían dictarle una cantidad de años absurda. Por si eso no fuera suficiente, todas las supuestas pruebas eran circunstanciales y no había ningún testigo. Por eso mi tío consiguió aplazar la sentencia hasta una próxima audiencia. En ese lapso de tiempo, mi tío logró preparar todo para conseguir la libertad de la señora Susana, pero antes de que fuera la siguiente audiencia, la señora fue atacada brutalmente y tuvo que ser trasladada al hospital de emergencia. Mi tío y yo fuimos al hospital para ver cómo estaba la señora. Se veía muy mal, tenía heridas en los brazos, cara y garganta. Podía hablar, pero muy despacio, y mi tío le preguntó qué era lo que había pasado. Pero ella ignoró la pregunta y dijo dos palabras: soy bruja. Nosotros no entendíamos por qué nos había dicho eso, tal vez estaba delirando debido a los golpes. Mi tío volvió a repetir su pregunta, pero la señora, de nuevo, respondió otra cosa que no tenía nada que ver. Ella dijo: no quise, por eso me acusan. Mi tío volteó a verme y me hizo un gesto, dándome a entender que la señora no estaba en condiciones de hablar, así que ambos salimos de la habitación y nos retiramos del hospital. Al día siguiente volvimos, y la señora ya se encontraba un poquito mejor, seguía en cama, pero al menos ya podía hablar más. Mi tío le preguntó si recordaba las cosas que nos había dicho el día anterior. La mujer dijo que sí, y que nos explicaría todo mejor. Primero dijo: me están acusando de un crimen que no cometí, y me quieren hacer pagar por eso, e intentaron matarme por ese horrendo crimen que yo no cometí. La señora continuó explicando que ella era una bruja, que en sus años de juventud cometió muchas atrocidades y lastimó a muchas personas, pero que un día se cansó de esa vida y se cambió de ciudad, se mudó a donde vivía cuando la detuvieron. Desde que llegó ahí, solo se dedicó a hacer trabajos que ayudaran a la gente. Pero una tarde, un político local fue a buscarla para pedirle que se encargara de una muchacha que iba a demandarlo por abuso. El político quería que muriera de un infarto o cualquier otra forma que no levantara ninguna sospecha. Ella se negó, pero finalmente el político tuvo que mandar matar a la muchacha y la estaban inculpando a ella. Ni mi tío ni yo podíamos creer lo que estábamos escuchando, pero la señora dijo que podía demostrarnos que sí era una bruja. Mi tío no estaba muy convencido, pero yo tenía mucha curiosidad, así que le pregunté a la señora qué era lo que necesitaba para probarlo. Ella extendió su mano y me dijo le diera cualquier cosa personal mía. Me quité un anillo que tenía desde la preparatoria y se lo di. La señora lo tomó, cerró su mano, acercó su mano a su boca y algo susurró.
luego cerró los ojos durante unos instantes y cuando abrió los ojos, me pudo decir los acontecimientos más importantes de mi vida, desde que me puse el anillo por primera vez hasta ese día. Eso, sin ninguna duda, era una prueba fehaciente de que la señora era una bruja. Mi tío quiso restarle importancia a eso y se centró en lo legal. Le explicó a la bruja todo su argumento, pero ella dijo que no importaba nada de eso, que la matarían en cuanto la sacaran del hospital para regresarla a la celda. Se me ocurrió preguntarle, ¿por qué no usaba sus poderes o algo, para defenderse dentro de la cárcel, o por qué simplemente no desaparecía? Ella me respondió que el tipo de energía que ella utilizaba era uno que debía permanecer almacenado todo el tiempo, por lo tanto lo tenía dentro de una piedra, y esa piedra estaba en su casa. Sin esa piedra solo podía hacer cosas sencillas, como lo que había hecho con mi anillo. Sin su piedra estaba completamente desprotegida. La bruja volteó a vernos y nos aseguró que ya no había esperanza para ella. En ese momento llegó el doctor junto con 2 policías. El doctor le dijo a los policías que ya podían llevársela, que la enfermería de la prisión podía darle seguimiento. Los policías levantaron a la señora. Antes de que se la llevaran, ella volteó a verme y me dijo, en verdad lo lamento. No entendía a qué se refería, pero cuando mi tío y yo regresamos al auto, recordé que la bruja no me había regresado mi anillo. Antes de irme a acostar escuché una voz, era de una mujer. La voz ya la había escuchado antes, pero no lograba reconocerla, no era de nadie de mi familia, tampoco de amigos. Hice un poco de memoria y me di cuenta de que era la voz de la bruja. La voz se repitió, parecía venir del pasillo que daba al patio. La verdad sentí miedo, pero mi curiosidad era muy grande y fui a asomarme por la ventana, y en ese momento pude ver un bulto encorvado que pasó corriendo, perdiéndose entre la oscuridad que causaba la sombra que daba el árbol. El cuarto de mis papás daba al patio, pero no podía despertarlos, así que simplemente volví a mi cuarto. Al día siguiente, le comenté a mi tío lo que había visto en la noche. Estábamos platicando de eso, cuando recibió una llamada. Habían matado a la bruja cuando la llevaron a su celda. Mi tío ahí se deslindó, y no indagó sobre quién la había matado. Esa noche, cuando me disponía a dormir, un espantoso olor a putrefacto me llenó la nariz. Encendí la luz de mi cuarto para revisar de dónde venía ese olor, pero lo único con lo que me encontré fue con la silueta encorvada parada de espaldas en una esquina del cuarto. En ese momento quise correr, pero al darme la vuelta, me topé inesperadamente con la persona que era el bulto. Se trataba de la bruja, pero estaba toda deforme. Me quedé petrificado del miedo. Fue como si mi cerebro se apagara por un instante y se me olvidara hasta cómo respirar. Pero todo empeoró cuando la bruja me habló. Ella dijo, «Puedo verte». Después de eso la bruja desapareció. Con mucho esfuerzo logré volver a mis 5 sentidos. Era la primera vez que a mí se me aparecía un muerto. No sabía cuál era la forma en la que debía reaccionar, y tampoco tenía claro cómo debía proceder. Pregunté y así terminé yendo con un espiritista. Tuve que trasladarme hasta otra ciudad, pero lo hice porque durante varios días me estuvieron pasando cosas extrañas en la casa. Llegué con la señora y le dije que estaba pasando por situaciones anormales, después de que una bruja murió teniendo un anillo que era mío. La espiritista quería saber cómo había sido la muerte de la bruja. Cuando le conté se quedó pensativa. Me comentó que lo más probable era que la bruja hubiera hecho un trabajo de entrelazamiento, utilizando mi anillo, como el puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Yo le pregunté qué tan malo era eso. La espiritista me respondió que eso dependía de cuál sería el motivo para que la bruja hubiera realizado el entrelazamiento. Y eso lo podríamos saber preguntándole a ella directamente. Entonces ella hizo su enlace como sea que se llame, y el espíritu de la bruja entró en su cuerpo. No voy a decir cómo fue que ocurrió mi conversación con el espíritu de la bruja.
porque todo fue muy confuso y bastante enredoso, pero les dejo lo más importante. Resulta que, efectivamente, tal como me había dicho la espiritista, la bruja había creado un entrelazamiento, utilizó sus últimas energías, para desdoblar un hilo invisible que uniera su alma a los fragmentos de mi esencia que estaban en el anillo. Esto lo había hecho, porque ella quería vengarse del político responsable de su muerte. Íbamos a permanecer entrelazados hasta que la venganza estuviera concluida, y para eso yo tenía que acercarme a la esposa del político, porque como la bruja estaba unida a mí, solo podía estar en los lugares que yo estuviera. Cuando la espiritista volvió a ser ella, me preguntó si me habían quedado dudas, y la verdad era que había muchas cosas que no las tenía claras. Por ejemplo, ¿qué tenía que hacer yo exactamente para que la bruja hiciera lo que quería? ¿Cuánto tiempo iba a durar el entrelazamiento? ¿Y acaso el vínculo se iba a romper solo cuando la venganza estuviera hecha? La espiritista me aclaró que ella no era una experta, que una bruja de almas era la más indicada para aclarar esas dudas, pero sí me podía decir algunas cosas. Me explicó que lo que la bruja necesitaba era que yo encontrara la forma de coincidir frecuentemente con la mujer esa, que así la bruja la podría ir trabajando poco a poco, hasta causarle la muerte que quería darle. Si yo no accedía a las peticiones de la bruja, el entrelazamiento podría durar hasta el día de mi muerte. Me dijo que cuando un alma maligna irrumpe en un vivo, puede ser expulsado mediante una serie de rituales, pero, como la bruja había muerto de forma injusta, tenía permitido irrumpir en el mundo de los vivos, y ningún tipo de exorcismo ni plegaria la podía expulsar, porque las reglas acásicas la respaldaban. Cuando la bruja estuviera satisfecha, yo debía acudir con una bruja de almas, para que mediante los registros de la biblioteca de almas, enviara el espíritu de la bruja de regreso al otro mundo. Por último, yo quería saber si me seguirían pasando cosas paranormales. La espiritista me contestó que no, que todas esas manifestaciones habían sido la forma en la que la bruja me obligó a venir con ella, para poder decirme lo que necesitaba de mí, y que ya no me pasarían cosas raras. Tal vez fueron casualidades del destino, caprichos de la vida, o influencia de la bruja Susana, pero esa misma semana, la facultad recibió una convocatoria para atender casos gratuitos que otorgaría el gobierno, para ayudar a personas de bajos recursos, y la persona que estaba dirigiendo el programa era precisamente la esposa de aquel político que era responsable de la muerte de la bruja Susana. Solo aceptarían a pocos estudiantes, y para ser honesto, yo no era de los mejores de la clase, así que tuve que ponerme a estudiar sin parar durante 2 semanas, y solo así logré quedar dentro de la convocatoria. Hablé con mi tío, para informarle que ya no podría estar yendo a su despacho por un tiempo, por eso del programa del gobierno. Lunes, miércoles y jueves, saliendo de la facultad pasaba una combi por nosotros y nos llevaba a una oficina. Ahí trabajábamos en los casos gratuitos durante 6 horas, nos daban de comer y todo, se portaron muy amables. Una vez a la semana, la esposa del político iba a la oficina para estar enterada de los casos. Después de todo era su imagen la que quedaría bien o mal según nuestro trabajo. Yo, con tal de destacar, siempre agarraba los casos más complicados, y cuando solo había casos sencillos, agarraba de 2 o 3 al mismo tiempo. Eso lo hacía para que cuando esa señora fuera a la oficina, se acercara conmigo, debido al trabajo que estaba haciendo. Debo admitir que el trabajo me gustaba, yo aprendía mucho, ganaba experiencia, y ayudaba a personas, que finalmente ese había sido una de las razones por las cuales yo había entrado a la carrera de leyes. Un miércoles, la señora y yo estábamos platicando sobre el caso de una señora enferma.
a la que el banco le quería quitar su casa por atraso en los pagos, cuando de pronto los ojos de la señora se pusieron blancos, se recargó hacia atrás con fuerza y se fue hasta el suelo con todo y silla. Todos los de la oficina se acercaron para ayudarla, pero ni entre dos podían levantarla, decían que estaba muy pesada, demasiado. Los ojos de la señora volvieron a ser normales, y se puso a gritar que una bruja se la quería llevar. Con su dedo señaló hacia un espejo que estaba detrás de mí. Luego la señora se torció de una forma horrible y se quebró el cuello muriendo al instante. Fue la escena más espantosa y traumática que jamás he visto. No pude soportarlo, dejé la facultad, ya no podía volver, sabiendo que la muerte de esa mujer era en parte mi responsabilidad. De hecho, de la impresión, quedé enfermo unos días, y en cuanto me sentí un poco mejor, volví con la espiritista, y ella me dijo dónde encontrar a una bruja de almas, y ella hizo lo suyo para que la bruja Susana abandonara el mundo de los vivos. Era el año 2003, y todo en casa parecía venirse abajo. Vivíamos en una colonia humilde de Veracruz, donde las calles se llenaban de lodo cada vez que llovía, y los apagones eran parte de la rutina. Mi esposa Clara y yo habíamos levantado una pequeña tienda de abarrotes con años de esfuerzo. Pero ese año las cosas se torcieron. Primero nos robaron una madrugada, rompieron la lámina del techo y se llevaron lo poco de valor que quedaba. Luego vinieron los meses malos, con ventas escasas y deudas que no paraban de crecer. Clara empezó a enfermar poco después. Al principio creí que era cansancio. Tenía fiebre sin explicación, se quejaba de un zumbido en los oídos y pasaba días enteros dormida. La llevé al centro médico, pero los doctores decían que estaba sana. Aún así, su cuerpo se debilitaba, su piel perdió color y su respiración se volvió tan lenta que a veces tenía que acercarme a su cara para asegurarme de que seguía viva. Nuestro hijo, Gabriel, de 5 años, notó antes que yo que algo andaba mal. Decía que su mamá hablaba dormida y que alguien la visitaba por las noches. Yo lo regañaba, le decía que no inventara cosas, pero dentro de mí empezaba a sentir una inquietud que no podía nombrar. Una tarde, mientras barría el frente de la tienda, el vecino de la esquina, don Pascual, se acercó apoyado en su bastón. Era un hombre viejo, de esos que siempre saben de todo lo que pasa en el barrio. Me preguntó si dormíamos bien. Le dije que no, que desde hacía semanas Clara no descansaba y el niño tenía miedo de dormir solo. Me miró con expresión seria y dijo que la casa donde vivíamos estaba construida sobre parte del callejón del río. En ese lugar, según él, habían fusilado a varias mujeres acusadas de brujería en los años 50. Nadie quería comprar terrenos ahí, pero el gobierno los había vendido baratos cuando hicieron la colonia. No creí nada de eso. La verdad pensé que solo intentaba asustarme, pero esa misma noche, al apagar la luz, escuché pasos sobre el techo. Subí a revisar y encontré plumas de gallina y un mechón de cabello trenzado cerca de la chimenea. Lo tiré sin darle importancia. Sin embargo, cada día aparecía algo nuevo, manchas negras en las paredes, olor a tierra húmeda en los pasillos, o el perro ladrando sin parar hacia la ventana del patio. Gabriel comenzó a cambiar, se quedaba mirando hacia la calle con los ojos bien abiertos, y decía que una señora lo veía desde la banqueta. Yo revisaba y nunca había nadie. Me costaba mantener la calma, sobre todo cuando noté que Clara hablaba dormida con voz ronca, repitiendo nombres que no conocíamos. Una noche, el niño se despertó gritando, dijo que alguien le había tocado los pies. Corrí al cuarto y lo encontré temblando, con las sábanas enredadas y el rostro blanco. Le prometí que nada le haría daño, pero ni yo creía mis propias palabras.
Decidí ir a la iglesia del barrio, pedí que el padre viniera a bendecir la casa y cuando le conté lo que pasaba, me miró con incomodidad. Me dijo que prefería no hacerlo, que había sitios donde el mal se arraigaba más fuerte que la fe. Antes de irme, murmuró casi en secreto, que ese terreno ya no pertenecía a Dios. Esas palabras me quedaron resonando todo el camino de regreso. Al día siguiente, don Pascual me vio sentado fuera de la tienda y me habló de una mujer llamada doña Salomé que vivía cerca del río. Decía que ella curaba males que ni los médicos ni los curas podían quitar. Le pregunté si era bruja, él dijo que la gente le decía así, pero que también había ayudado a muchos. Dudé, pues no creía en esas cosas, pero ya no tenía otra salida. Clara apenas se levantaba de la cama y el niño no comía, así que cerré la tienda temprano y caminé hasta su casa. La encontré después de cruzar un camino de tierra lleno de ramas secas. Su vivienda era de madera vieja, con gallinas sueltas y jaulas colgando del techo. El lugar olía a hierbas y a humo. Toqué la puerta y salió una mujer de cabello gris, delgada, con los ojos hundidos y una voz áspera, y me pidió que pasara. Dentro, el calor era sofocante, pues había velas encendidas por todas partes y frascos con líquidos turbios sobre una mesa. Le conté lo que pasaba en mi casa, ella no me interrumpió, solo movía la cabeza lentamente. Cuando terminé, me miró de frente y dijo que el mal no venía de ahora, sino de antes de que naciéramos, que nuestra casa estaba sobre el paso de 3 mujeres antiguas, brujas que usaban el río como camino. Me explicó que cada cierto tiempo buscaban un hogar donde entrar y que el nuestro había sido elegido. Dijo que podía ayudarme, pero que debía entregar algo de mi propia sangre. No dinero, no ofrendas, algo que tenga tu misma sangre, así lo dijo. No supe qué responder, la verdad me quedé sentado mirando como una vela goteaba cera sobre un frasco. Pensé en mi esposa, en mi hijo y en la posibilidad de perderlos. Al salir, el aire era más fresco, pero sentí una pesadez extraña en el pecho, como si alguien caminara detrás de mí. No volteé, solo apuré el paso hacia la colonia. Cuando llegué a casa, Clara dormía profundamente. Gabriel estaba en el suelo, dibujando algo con lápices rotos, y me acerqué para ver qué hacía. En la hoja había trazado 3 mujeres paradas junto al río, con los brazos extendidos hacia una casa idéntica a la nuestra. Le pregunté de dónde había sacado esa imagen, pero no contestó, solo dijo que una de ellas le había dicho su nombre. Esa noche no pude dormir, escuché pasos dentro del patio y el sonido del agua corriendo aunque no llovía, el perro gemía y la puerta se abría sola por las corrientes. Sentía que alguien me observaba desde la oscuridad, pensé en las palabras de la vieja bruja y en lo que me pidió. No quería creerle, pero algo dentro de mí sabía que el mal ya estaba adentro de la casa. Cerré las cortinas, apagué las luces y me quedé sentado en la mesa, esperando que amaneciera. Afuera, el viento soplaba desde el río, trayendo consigo un olor fuerte a tierra y humedad. En ese momento comprendí que lo que fuera que habitaba ese lugar no quería irse y que quizás doña Salomé no mentía, algo me acompañaba desde esa noche, algo que seguía cada uno de mis pasos, aunque aún no sabía qué era, ni cuánto costaría enfrentarlo. Después de la visita a doña Salomé, las cosas empeoraron con rapidez que no permitía dudas. Gabriel empezó a bajar de peso sin explicación, a simple vista parecía cansado, con los ojos hundidos y la garganta seca, pero las pruebas médicas repetidas no arrojaban una causa clara. Por las noches hablaba dormido con una voz que no reconocía, palabras cortas, nombres que no eran nuestros. A veces despertaba llorando, porque decía que alguien le tocaba la frente. Lo llevé 2 veces al médico de la colonia,
El doctor dijo que era estrés y hambre, pero yo sabía que no era solo eso. Clara dejó de comer como antes y sus sueños empeoraron. Contaba en fragmentos que veía mujeres alrededor de la cama, mujeres que no se movían pero que la miraban. Una mañana se despertó con marcas en los brazos, líneas rojizas en forma de garras que se extendían desde la muñeca hasta el hombro. La curé con agua caliente y sal, como me enseñaron en la infancia, pero las marcas no desaparecieron en un día. Se formó una costra y la piel quedó adolorida al tacto. Cuando le pregunté cómo había pasado, dijo que no recordaba, que había sentido que la mano de alguien la agarraba con fuerza mientras dormía. Intentamos marcharnos, la decisión fue clara, vender la tienda si era necesario y buscar trabajo lejos de la colonia. Preparé maletas pequeñas y llamé a un taxi para ir a la casa de un familiar en otra ciudad. Quise creer que el cambio nos salvaría, pero cada plan que hice se estrelló contra hechos concretos. Los documentos que imprimí con los papeles de la tienda salieron empapados, como si alguien hubiera vertido agua sobre el escritorio, así que tuvimos que devolvernos. Y una noche, alguien tocó la puerta a medianoche. Cuando abrí el portón no había nadie, solo huellas de barro que terminaban en la banqueta. Volví a casa una tarde, con la idea de enfrentar a las mujeres, así que caminé otra vez hasta la orilla del río, en busca de algo nuevo que pudiera ayudarme. La casa de doña Salomé olía a humo y a hierbas frescas. Ella no se sorprendió de verme, me entregó un frasco con agua turbia, y me dijo que ya era tarde para huir, que las brujas del río estaban cobrando lo que le pertenecía. En su voz no había amenaza, era una afirmación que no admitía discusión. Me explicó que las brujas del paso necesitaban algo vivo, algo que perteneciera a la raíz del hogar. Insistió en que si yo intentaba engañarlas con animales o con objetos inertes, no cambiaría nada. Debe ser de tu propia raíz, dijo, y dejó el frasco en mis manos como quien deja un contrato firmado. Esa noche, al volver a la casa, seguí la indicación. Me esperé a que la oscuridad fuera total, cargué el frasco y salí al patio trasero. Caminé hacia el sitio donde el suelo se hundía mínimamente, al borde del jardín, y vertí el contenido del frasco sobre la tierra. Al contacto, el olor aumentó, una mezcla de barro húmedo y algo parecido a plumas quemadas. Me agaché para recoger la botella vacía y entonces escuché, muy cerca, una respiración que venía desde abajo. No era un ruido de viento ni un animal que conociera, era una respiración sostenida, profunda, que parecía salir de la misma tierra. Permanecí inmóvil, con la mano apoyada en la pala donde había removido un poco de tierra. No pude mirar hacia todas partes, porque el sonido iba creciendo. A la mañana siguiente, la tierra del patio estaba removida con precisión. 3 huecos pequeños marcaban la tierra blanda, como si alguien hubiera cavado con cuidado. Entre los círculos, encontré juguetes de Gabriel enterrados hasta la mitad, un camión de plástico, un oso de peluche con el ojo descosido y unos lápices que él usaba en la escuela. Lo saqué con las manos y la piel se me erizó. No había huellas alrededor, pero la tierra recién removida mostraba marcas como si alguien la hubiera apisonado con pies pequeños. Regresé a la casa de doña Salomé furioso y cansado. Ella no me miró con sorpresa, ya me esperaba. Me dijo que las brujas no buscaban ofrecer o intercambiar, que ellas cobraban. Me dijo que lo entendiera de una vez por todas, que aunque fuera triste y malo, así era, y también me dijo que no aceptaban ofrendas inertes y que lo que pedían era una pieza con la misma sangre del hogar. Al decirlo, pronunció de nuevo la palabra raíz con énfasis. La sentí como una etiqueta que transformaba mi familia en una deuda. Le pedí explicaciones y me respondió con otra afirmación: si no se entregaba lo pedido, la cuenta se cobraría con otras pérdidas, con enfermedades o desapariciones.
No usó frases grandes, habló como quien conoce los plazos de pago. Empecé a sospechar que me estaba usando. Si ella necesitaba a alguien con mis lazos, entonces mi llegada a su casa no había sido casual, era la forma en la que entró a nuestras vidas y la manera de reclamar. Me enfrenté a esa posibilidad con preguntas directas. Ella me dijo que no debía actuar por odio ni por ira, sino por supervivencia. Le exigí devolvernos la tranquilidad, me pidió paciencia y luego me indicó que vigilara la casa esa noche. Regresé corriendo, abrí la puerta y encontré la casa en penumbra. Clara y Gabriel dormían, la respiración de ella era constante, la del niño intermitente, pero el aire se sentía pesado, más denso que las noches anteriores. En la mesa del comedor, sobre una bandeja, había 3 velas negras encendidas y junto a ellas, una figura pequeña hecha con huesos de pollo atados con hilo. No vi a nadie moverse, pero escuché pasos en el pasillo, pasos lentos y regulares, me levanté sin hacer ruido y me acerqué al umbral. Una sombra femenina se detuvo frente a mí, estaba de pie, muy derecha, sin rostro. No tenía rasgos, solo una forma humana que bloqueaba la luz del corredor. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, sentí que si me quedaba, ninguno de los 3 saldría de esa casa. Di un paso atrás, salí por la puerta principal y corrí hacia la calle sin mirar atrás. Dejé a mi familia dentro y escuché la madera de la puerta cerrarse con un golpe que resonó por el corredor. No supe si fue el viento o una mano. Caminé hasta la esquina y me senté en el bordillo, con las piernas temblando y las manos sucias de tierra. Sabía que la decisión que había tomado en la madrugada, por miedo a perderlos, se había convertido en la única alternativa posible. Si me quedaba, todos morirían. Fue la noche en que entendí que la deuda de sangre no se cobraba en plazos, sino en segundos. Pasé la noche en casa de don Pascual, el viejo no preguntó mucho, me vio llegar temblando y solo me ofreció un catre junto a la ventana. El viento golpeaba los vidrios con fuerza y el murmullo del río se escuchaba incluso desde ahí, a más de 3 cuadras. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la sombra sin rostro parada en el pasillo. Al amanecer, apenas clareó, salí sin despedirme. Caminé rápido entre las calles vacías, con la idea fija de sacar a Clara y a Gabriel antes de que cayera el sol. Al llegar, la puerta de la casa estaba abierta, no había señales de fuerza ni de robo, solo el aire detenido y un silencio espeso. Entré con cautela, la sala estaba intacta y en el cuarto de Gabriel, la cama estaba vacía, las sábanas en el suelo y el oso de peluche sobre la almohada. Llamé a Clara, pero no respondió, revisé cada cuarto, cada rincón. No había sangre, ni huellas de lucha, solo una ausencia completa, fue como si los 3 hubiéramos vivido ahí y de pronto 2 hubieran sido borrados. El olor a tierra mojada era más fuerte que nunca, salía de las paredes, del suelo y de los muebles. Me acerqué al patio, la tierra removida que antes eran huecos ahora formaba 3 círculos perfectos, marcados con precisión, como si alguien hubiera usado una herramienta para moldearlos. No eran tumbas, pero tenían la forma exacta para contener cuerpos pequeños. Me arrodillé, metí las manos en la tierra húmeda y sentí algo frío. Era uno de los lápices de colores de Gabriel, el mismo que había encontrado enterrado días antes, lo sostuve un momento y lo dejé caer, la respiración se me cortó. Entré a la cocina buscando algo que explicara todo aquello, sobre la mesa estaba el frasco que doña Salomé me había entregado, limpio y cerrado. Pero dentro, flotando en el agua turbia, había una cinta azul con el nombre de mi hijo escrito en letras torcidas, Gabriel. La reconocí al instante, era la que mi esposa le ponía en el uniforme para la escuela. La levanté con cuidado,
y el agua del frasco se movió sola, como si respirara. Sentí un temblor en las manos y lo solté, rompiéndolo contra el suelo. El agua se esparció por los azulejos y dejó un olor a metal oxidado. Salí corriendo hacia el río, no pensaba, solo seguía el sonido del agua y el zumbido en los oídos. Al llegar, la vi. Doña Salomé estaba arrodillada en la orilla, con las manos hundidas en el barro y los ojos fijos en el agua. Murmuraba oraciones entrecortadas en una voz tan ronca que no parecía humana. La llamé gritando, pero no se movió. Cuando estuve lo bastante cerca, giró el rostro hacia mí. Su piel se veía seca, casi transparente, como si hubiera envejecido 100 años en una noche. Le exigí que me dijera dónde estaban, pero ella respondió que ya estaban con ellas, que no debía buscarlos. Me quedé paralizado y le dije que les dijera que me lo devolvieran, y a mi esposa, pero solo repitió, que las brujas del río cobran lo que se les debe. Le grité que me los devolviera, que se llevara lo que quisiera, pero que los dejara vivir. No me respondió, quise golpearla, pero cuando la tomé del brazo, la piel se deshizo entre mis dedos como si fuera papel seco, un olor agrio salió de su cuerpo, y entonces habló con un tono más bajo, si sigues insistiendo, el río te llevará también. No escuché razones, la empujé con fuerza y caímos ambos sobre el fango. Ella soltó un gemido que no era de dolor, sino de risa. Me levanté y corrí cuesta arriba sin mirar atrás. El viento cambió de dirección y escuché como el agua del río se agitaba. Al voltear, doña Salomé ya no estaba, en su lugar, el frasco que había visto en la cocina flotaba entre las corrientes, girando lentamente hasta hundirse, y el río quedó quieto después, sin espuma ni sonido. Regresé a casa con las piernas entumidas, el sol apenas salía, pero el interior seguía oscuro. Recogí algunos papeles, la cartera de Clara y una muda de ropa. No podía quedarme ahí. A los 2 días, la policía llegó, revisaron todo el lugar, tomaron fotografías e hicieron preguntas. Dijeron que no había indicios de crimen, que tal vez se trataba de una desaparición voluntaria o un accidente. La verdad, no creyeron nada de lo que conté sobre la bruja Salomé o las brujas del río. Cerraron el caso en silencio, pusieron sellos en la puerta y el expediente pasó a archivo, y el callejón del río volvió a quedar vacío. Durante semanas dormí en la tienda cerrada, después vendí lo poco que quedaba y me mudé a otra ciudad. Intenté rehacer mi vida, trabajé cargando cajas, luego en una bodega, así pasaron los años y evité mencionar Veracruz a cualquiera. A veces soñaba que regresaba al mismo barrio y que las brujas del río me llamaban por mi nombre. Despertaba empapado en sudor y con el mismo olor a tierra húmeda que había sentido esa mañana. Un día de lluvia fuerte, mientras cruzaba una avenida, el ruido del agua al caer sobre el pavimento me hizo detenerme. Por un instante escuché risas, 3 voces femeninas al unísono. No eran gritos ni llanto, solo un canto bajo y pausado, parecido al que se escucha cuando el viento pasa entre las ramas. En ese murmullo distinguí otra voz más pequeña, la de un niño que decía mi nombre. Me quedé quieto hasta que el semáforo cambió y los autos tocaron el claxon. Desde entonces, cada vez que llueve, sueño con el mismo paisaje, 3 mujeres paradas junto a la orilla del río, cubiertas con mantos oscuros, sosteniendo de la mano a mi hijo y de mi esposa. No hablan, solo me miran, el agua les llega hasta las rodillas, pero no se mueven. A veces el niño intenta soltar la mano de una de ellas, pero no lo logra. Despierto siempre en el mismo punto, con la sensación de tener los pies mojados. Nunca volví a pisar Veracruz, y evito cualquier camino que huela a humedad o me acerque a un río. Pero aún guardo la camisa que llevaba ese día, no importa cuántas veces la lave, el olor no se va.
Es una mezcla de tierra, humo y agua estancada. La conservo en el fondo de un cajón, como si al mantenerla ahí pudiera contener lo que ocurrió. Hoy entiendo que la deuda nunca fue con la bruja ni con el río, sino con lo que dejamos entrar sin querer. Porque lo que uno entrega en vida, las brujas lo guardan hasta la muerte. Desde ese día, vivo enojado conmigo mismo. Una bruja me engañó para liberarse ella, pero me dejó sin mi familia, en un pacto de sangre que tuve que pagar como una deuda, con las 3 brujas del río. Vivo en una colonia apretada, con calles angostas que suben y bajan entre casas de bloc. En la esquina está la tiendita de don Rubén, vende pan del día, cigarros sueltos, frijol a granel y botellas chicas de refresco. Frente a mi casa casi siempre hay 2 camionetas estacionadas, debajo duermen perros flacos que se cambian de sombra, conforme avanza el sol. Trabajo como chofer repartidor la mayor parte de la semana y cuando regreso, arreglo lo que va fallando en la casa, una llave que gotea o un apagador flojo. No llevo un cuaderno con horarios ni listas por hora, atiendo lo que se presenta, un viaje adicional, una fuga de agua, un recado de mi hermana y así transcurren mis días. La anciana vive 2 calles arriba, contra la barda del viejo taller donde antes soldaban canceles, camina despacio, envuelta en un rebozo oscuro, a veces se apoya en una sombrilla que usa como bastón. No vende milagros en voz alta, pero todos saben a qué se dedica. En su sala tiene una mesa con mantel de plástico, un vaso con flores y una caja de madera, donde guarda cartas y una baraja gastada. Entrar a su casa no exige cita, uno toca y pasa si la puerta está emparejada. La buscan cuando un niño se enferma de tos que no cede, cuando una pareja se separa, cuando alguien sueña con los dientes flojos y despierta con miedo. Su fama no nació ayer, la arrastra desde los tiempos en que el taller trabajaba a tope y la colonia olía a pintura automotriz. Yo no había cruzado palabra con ella, la veía de lejos cargar bolsas de mandado, acomodar velas sobre un plato o barrer su banqueta. Ese día venía yo de la tienda con una bolsa de pan y 2 latas de atún, la anciana venía en sentido contrario, hurgando en su rebozo. Al pasar junto a mí, me detuvo con un gesto leve, no hubo ceremonia, me dijo con un tono parejo, que entrara un momento para verme la suerte. No hacía calor ni prisa, pero sentí el impulso de mantenerme en mi rutina y seguí de frente. Le respondí que no podía y que lo dejábamos para otra ocasión. Ella sostuvo la mirada un segundo que se me hizo largo, y soltó una frase que registré más por el filo que por el contenido. Afirmó que todos acaban pasando tarde o temprano. No hubo discusión, yo seguí mi camino, dejé el pan en la mesa y me puse a revisar una fuga en el lavadero. Esa misma semana, empezaron detalles que se notan, se sentía un ambiente diferente, el perro del albañil que vive frente a la capilla, se quedó echado 2 días, ni ladró ni nada, y eso que siempre le ladraba a todos. En la cuadra lo que se comentaba, era que amanecían costales abiertos en los patios, tortillas resecas en la mesa, aunque las hubieran guardado en servilletas, y la leche se cortó en 2 casas, una de ellas la de mi compadre. Nada que diera para un escándalo, pero sí para darte cuenta. Dentro de mi casa, las cosas generales marchaban, aunque aparecieron detalles que no pude acomodar en el cajón de lo común. El lunes, mientras cambiaba ropa de un cajón a otro, abrí el closet y vi un paquete escondido entre una chamarra y una cobija, eran trapos viejos atados con hilo rojo. La tela estaba limpia, y el nudo apretado, lo tomé sin revisarlo demasiado. Pensé que tendría que ver con la bolsa de ropa usada, que me regaló un primo el fin de semana anterior, fui al bote de basura y lo dejé caer. Cerré la tapa y regresé a ordenar la recámara, no se lo conté a nadie,
pues en ese momento no me pareció extraño, solo un estorbo que no reconocí como mío. 2 noches después me despertó un ardor leve en la nuca, no fue un calambre abierto ni una punzada profunda, era una quemazón extendida, me palpé el cuello, busqué algún golpe olvidado, pero no hallé protuberancia. Así que me quedé un rato mirando el techo, hasta que el sueño regresó. A la mañana siguiente, noté puntadas dispersas en los antebrazos, marcas rojas del tamaño de la cabeza de un alfiler, no dolían al tacto, pero picaban por dentro. Me puse pomada de esas que venden en la farmacia y seguí. El patio también habló a su manera, junto al desagüe aparecieron 3 montones de tierra húmeda, como si alguien la hubiera apretado con la palma, sobre la superficie quedó pegada sal gruesa. Tomé la escoba, desbaraté los montones, jalé agua del cubo y empujé todo hacia el resumidero. El olor que quedó era simple, tierra mojada, cloro y ese olor leve a caño que sube cuando uno remueve lo que se asentó semanas. Abrí la reja para ventilar y me puse a frotar el piso con un cepillo viejo. Ese día vi algo que me acomodó incómodo la idea de coincidencia. Un niño de la cuadra que suele ayudar en mandados, caminó por mi calle con una bolsa negra, al verme, encogió los hombros y metió la bolsa bajo el suéter. No crucé palabra con él, lo vi doblar en la esquina y perderse. Más tarde, cuando fui por azúcar, don Rubén comentó que la anciana andaba fuerte con sus cosas, que en las tardes se escuchaban rezos graves desde su sala. No pregunté detalles, solo pagué y regresé a mi casa con el azúcar para el café. No ando de puerta en puerta averiguando vidas, pero a uno le llegan frases en el viento corto de la colonia. El compadre me dijo que a una señora de atrás de la capilla se le había cortado la leche aún sin vencer la fecha de caducidad. Una muchacha contó que dejó frijoles remojando y amanecieron con una capa de espuma agria. Pequeñas molestias, pero la suma molesta más que el hecho aislado. En medio de esos comentarios, yo seguí con mis pendientes, revisar la llanta trasera de la camioneta, cambiar el foco del patio y tapar un agujero en la malla, pues la vida empuja por ese carril. Cerré la semana con un hallazgo que me dejó la boca amarga, fui al buzón a sacar recibos y folletos. Ahí había un cartón del tamaño de una tarjeta y tenía mi nombre escrito con una letra apretada, mal acomodada en la línea, 2 letras cambiadas de lugar y una mancha al final. Dentro venía un mechón de cabello oscuro, delgado, amarrado con un hilo, lo reconocí como mío por una razón concreta. Semanas antes me corté el cabello en el baño con la máquina, barrí mal y quedó parte de ese pelo atorado en la coladera del patio. Lo vi flotar cuando pasé agua. Alguien lo recogió y lo guardó, no imaginé un accidente. Tampoco salí a buscar culpables, tomé el cartón y el mechón, caminé hacia la cocina y los dejé sobre la mesa, al lado del plato vacío del pan. Apagué la radio, me senté y me quedé escuchando la calle, el sonido de los niños jugando, los vecinos platicando y todos esos sonidos peculiares de una colonia. Sentí que se me clavaba la idea, como si el mechón pesara más de lo que era, no llamé a nadie, solo respiré hondo. Guardé el cartón y el mechón dentro de una bolsa transparente con cierre, y la puse en el cajón de los recibos, luego me lavé las manos con jabón de pastilla, hasta que el olor a grasa se fue. La noche cayó despacio, y yo me quedé atento a sonidos que siempre están, el silbido del de los tamales, la carcacha de la basura, un portazo 2 casas arriba. Ese cierre de día no trajo respuestas, pero trajo el principio del cuidado. Los efectos empezaron a pegar en el cuerpo, como cuentas que se van sumando. Dormí muy poco y abría los ojos con cualquier ruido de la calle, y me costaba volver a hundirme en el sueño. Al amanecer tenía la boca amarga, un sabor rancio que ni el primer trago de agua quitaba. Las manos se me entumían por ratos,
el cosquilleo subía de los dedos a la muñeca y luego se iba, y en las muñecas me salieron ronchas del tamaño de un grano arroz, bien redondas, con bordes marcados. Fui al consultorio de la farmacia por descarte, el doctor me midió la presión, me revisó la garganta, me palpó los ganglios, y me vio la piel a contraluz y me preguntó si había cambiado de jabón o detergente. Le dije que seguía con lo de siempre. Anotó dermatitis de contacto, me recetó una crema y un antihistamínico barato, salí con la bolsa blanca del medicamento, el ticket doblado y la receta. De regreso, antes de meter la llave, vi frente a la puerta un círculo de polvo oscuro, tenía plumas chicas pegadas, como de pájaro de patio. El trazo no estaba perfecto, pero sí cuidadoso. Me agaché, toqué con el dedo índice y me quedó la yema tiznada, no hice teatro, solo fui por la escoba, barrí hacia afuera con pasadas largas y luego jalé agua de la cubeta hasta dejar la entrada mojada. El polvo se volvió pasta y se fue por la rendija de la banqueta, cerré, lavé la escoba en la tarja y dejé que escurriera. El entorno se movía en la misma dirección, algunos vecinos se enfermaron, otros decían que sentían miedo por las noches, que habían escuchado risas demoníacas en sus casas y que se sentían mal de un día para otro. En la barda medianera apareció un dibujo torpe hecho con carbón, una figura humana simple, y encima, una cruz invertida mal trazada, chueca y con los brazos cortos. Llamé al albañil que a veces me ayuda a resanar, llegó con la cuchara, cemento y una cubeta, tapó el dibujo con una capa delgada, alisó con paciencia y me dijo que convendría poner un foco más potente en el patio, para que no quedaran rincones en penumbra, así que quedamos en cambiarlo por la tarde. Salí con 2 bolsas de basura y al cruzar la reja, escuché algo distinto en la casa de la anciana, no eran risas ni televisión. Eran voces superpuestas, una grave, llevaba una cadencia que no era de canción ni de plática, otra baja, entraba entre los huecos como si respondiera. Alcancé a escuchar palabras sueltas en español y también fragmentos que sonaban a latín aprendidos de oído. No me acerqué ni me asomé por curiosidad, solo dejé las bolsas en el contenedor y regresé a ponerme en el patio. El golpe personal llegó al abrir la tarja, debajo, en el mueble, estaba un frasco de vidrio envuelto en tela oscura. El nudo era firme, lo desaté con cuidado, dentro había agua turbia, una uña que reconocí por el borde irregular, me la había arrancado al mover un mueble días antes, y 2 espinas finas, largas como fósforo sin cabeza. No improvisé limpieza ni calenté aceite, saqué el celular, tomé 2 fotos desde arriba y una con la tela a un lado para que se viera el conjunto. Volví a cerrar el frasco, lo metí en una bolsa doble y lo dejé en el patio, lejos de la cocina. Anoté mentalmente que ya no era una suma de chismes, era mi material corporal metido en un envase. Esa noche, ya con la luz del patio cambiada por un foco frío, me acosté y me costó trabajo quedarme dormido. Entre cabezada y cabezada escuché pasos lentos en mi banqueta, medidos, como de suela que arrastra un poco al avanzar. No tocaron, no hubo golpes ni intento de mover la chapa, solo un murmullo pegado al muro, entraba y salía con el viento de la calle. No abrí la puerta para encarar, mantuve la respiración baja para distinguir si se alejaban, cuando por fin el ruido se perdió, miré el reloj de la estufa desde la cama y me volví hacia la pared. A la mañana siguiente, al lavarme los dientes, sentí la lengua adolorida, pensé que quizás la había mordido dormido, tenía una marca lineal al centro, sin sangre, con el borde claro, y en el correo del día encontré otro papel. No traía un dibujo ni un recado, solo 3 cifras escritas con plumón fino y mi apellido bien apuntado. No lo rompí ni lo quemé, lo metí en una bolsa transparente y lo guardé junto a la foto del frasco. Empezaron a llegar confirmaciones por boca de otros.
Doña Leti dijo que al tirar cáscaras en el lote baldío, vio a la anciana de rodillas con velas y un cuaderno abierto, me aseguró que nombró al diablo, pidiéndole obediencia en la cuadra. No es mujer que busque adornar historias, habla plano, sin gusto por el dramatismo, y otros vecinos reportaron lo suyo, un niño con vómitos sin fiebre, el esposo de la muchacha de la papelería con mareos y sudor frío. Aún nadie habló de muertes. Aún todo flotaba en el rango de lo molesto que desgasta. El resto del día, lo usé en ajustar la casa sin caer en rituales, solo revisé las rendijas, detrás del boiler, bajo la cama y entre las macetas. En la jardinera saqué una lata de café, enterrada poco y la dejé cerrada para abrirla después con calma, cambié las chapas de la puerta principal y del zaguán trasero. Puse tornillos más largos en los marcos, encargué por la tarde una cámara sencilla, que graba en tarjeta y la dejé apuntando a la reja, con un ángulo abierto. Avisé a 2 vecinos de confianza que, si veían a alguien dejando cosas en mi entrada, me marcaran al celular. Preparé bolsas transparentes con cierre, guantes y un marcador para rotular lo que saliera. No marqué horarios ni dibujé mapas de actividades, solo definí las tareas: revisar, documentar, retirar. Por la tarde, cuando el sol pegó más bajo, destapé la lata del jardín, traía otro conjunto de materiales mínimos, un cordón con nudos apretados, un papel con mi inicial y una aguja de coser oxidada. Volví a tomar fotos y metí todo en su bolsa con etiqueta, el conjunto crecía y la evidencia se hacía más sólida. Cada objeto tenía un origen rastreable, la uña arrancada en el mueble, el mechón del corte de cabello, la inicial a pluma que cualquiera puede copiar mirando un recibo, nada que proviniera de lo imposible, todo junto sostenía un movimiento claro. Al caer la tarde, desde la cocina se escuchó de nuevo el murmullo en la calle. Me quedé quieto junto a la ventana con la luz apagada, se oyeron 2 pasos y un arrastre leve, luego la pausa. La cámara estaba grabando, así que me repetí el plan como una lista corta: no abrir, no gritar y no provocar, solo guardar el registro y moverme. Después de eso, ya no se escuchó nada, solo un silencio aterrador. Cerré la página para mí con una decisión práctica, sin curanderos ni limpias ni visitas a templos. Cambiar chapas fue el primer punto, la cámara el segundo, el tercero, hablar con los vecinos para que funcionaran como ojos laterales. El cuarto, revisar cada rincón de la casa y embolsar cualquier objeto ajeno sin manipular lo demás. El quinto, conservar todo en orden por si tenía que denunciar. Guardé la receta del doctor, los tickets, las fotos del frasco y de la lata, el papel con cifras y el cartón del mechón. Dejé una libreta en la mesa solo para anotar qué había retirado y dónde, no para llevar un reloj de manías. Preparé 2 cubetas con agua y jabón, un bote de cloro, bolsas gruesas para basura y me serví un vaso de agua. A partir de ese momento la casa dejó de ser solo casa, se volvió un lugar de control. Adentro, cada esquina quedó bajo mi cuidado, en su casa la invocación podía seguir en su sala, pero aquí iban a entrar menos cosas. Terminé de ajustar la cámara económica, mirando la tarjeta para confirmar que grababa continuo, apunté al frente con un ángulo que cubriera la reja, banqueta y la mitad de la calle. Probé el enfoque con una lámpara portátil y marqué en el piso, con un pedazo de cinta, el punto donde se veía mejor. La noche clave llegó sin anuncios, a media oscuridad del pasillo, la cámara captó a la anciana parada frente a mi reja con una bolsa pequeña en la mano. No tocó, no forzó, solo se inclinó, dejó la bolsa en el piso y murmuró con la cabeza baja. Al retirarse, el perro del vecino gimió y se arrastró hacia su sombra. Me marcó el vecino y salí con guantes, abrimos la bolsa sobre el cofre de su carro alumbrando con su celular. Había tierra delgada,
un trozo de tela que reconocí de una playera vieja y un dibujo con mi silueta hecho a pluma. Volví a embolsar con cierre y guardé en la caja donde ya tenía los otros objetos. A la mañana siguiente fui a la comandancia, entré con el celular en la mano y una mochila con las bolsas. Les expliqué que estaban dejando objetos con mis cosas dentro en mi casa sin permiso. El comandante revisó el video, vio la foto del frasco con uña y espinas, el papel con cifras y apellido, los amarres. Anotó en una queja por hostigamiento y dijo que pasarían a hablar a la cuadra. Salí con el folio y las cosas marcadas, camino a casa, compré un juego de focos más claros y 2 tornillos largos para reforzar la chapa trasera. La confrontación se dio esa misma tarde, la patrulla llegó con 2 elementos, el comandante bajó y caminó conmigo hasta la esquina donde la anciana suele sentarse a tomar aire. 2 vecinos se acercaron, me paré a 3 metros, en la calle, con la carpeta de fotos abierta en el celular. Dije lo que tocaba, han dejado objetos con mis recortes y restos en mi casa, lo tengo documentado, no quiero que se acerque a mi reja ni que mande a nadie a dejar nada. La anciana sostuvo la mirada y negó con la cabeza sin emitir palabra. El comandante explicó, de manera plana, que cualquier intento de entrar, dañar o seguir hostigando tendría consecuencias. Tomó sus datos, asentó que la cuadra estaba atenta, no hubo gritos ni empujones, y cada quien regresó a su puerta. Esa noche hice la parte que me correspondía. Saqué al patio todos los objetos hallados, frasco, cordones con nudos, papeles, la tela de la playera, la uña y las espinas. Los puse en una cubeta metálica, tomé fotos finales sobre el cemento húmedo, con la lámpara apuntando de arriba. Con el vecino de testigo, rompí papeles, corté cordones y vacié el frasco directo al drenaje. Eché agua abundante con cloro, los vidrios los metí en una bolsa gruesa rotulada como peligro cortante para la recolección. Lavé el mueble de la tarja, limpié los marcos de las puertas y rendijas con detergente normal, moví muebles para pasar el trapeador bien pegado a los soplos. Ventilé la casa todo el día, cambié las cortinas y puse a lavar la ropa de cama con ciclo largo. Guardé lo que quedaba como prueba digital y tiré lo que ya no tenía función más que estorbar en mi cabeza. Durante las 2 semanas siguientes se notó la bajada de la brujería, las enfermedades bajaron y el sueño volvió a ser reconfortante para todos, y doña Leti dijo que no volvió a ver velas en el lote, solo la basura de siempre. En mí, las ronchas de las muñecas se desinflaron y desaparecieron, el cosquilleo de las manos se fue, y dormí de corrido por primera vez desde el inicio. El sabor amargo de la mañana se dio, y la cámara no registró más visitas nocturnas nuevas. En las tardes, una patrulla hacía rondín y se detenía un minuto frente a la casa, a veces entraban por la esquina, a veces por la parte alta de la colonia. La anciana continuó recibiendo gente, pero ya no se paró en mi reja ni dejó bolsas en el piso. Aproveché el ritmo para reforzar los hábitos sencillos. Dejé un par de guantes a la mano, bolsas con cierre y el marcador sobre la alacena por si aparecía algo raro, mantuve el foco del patio encendido al anochecer y revisé de reojo la cámara antes de dormir. Hablé con 2 vecinos más, para que supieran que cualquier objeto ajeno en su puerta también podía ser un problema y que avisaran. La cuadra se volvió ojo común, los chismes perdieron acento y quedaron como notas sueltas. Nadie volvió a hablar de leche cortada ni de dibujos en sus bardas. El niño de los mandados dejó de pasar con bolsas sospechosas, lo vi jugando canicas afuera de la tienda como cualquier tarde. Un domingo llegaron unos parientes a comer, les conté la versión recortada, sin adornos, hubo hostigamiento, documenté, denuncié, limpié y destruí lo ajeno, y ahora la casa está en orden.
Pedí que si volvían a ver algo pegado en mi puerta, me marcaran antes de tocarlo. Comimos carne en salsa y tortillas calientes. Al levantar los platos, me detuve un segundo en el marco de la puerta principal y pasé la yema de los dedos por la orilla recién pintada, pero quedó lisa. Cerré este tramo con un pensamiento que sirve más que cualquier rezo. En colonias como la mía el miedo crece en lo que no se dice. Funcionó juntar pruebas, hacer la denuncia y mover a la cuadra. Funcionó cortar, embolsar, tirar, lavar y ventilar. Me funcionó poner ojos en la calle y cámaras donde no había. No necesitó escena espectacular ni palabras rebuscadas, bastó no dejar pasar lo pequeño. La anciana sigue con sus clientes y su brujería. Yo sigo con mi trabajo, la casa limpia, la reja ajustada y la cámara apuntando a la calle. Jamás fui a su sala, no pedí limpias ni amuletos, solo cerré las puertas y me quedé con lo que puedo sostener, documentación, vecinos atentos y un patio barrido cada tarde. Anoto esto para quien lea o escuche: si un día aparece un frasco bajo tu tarja o un paquete atado en tu closet, no improvises rito ni te quedes inmóvil, guarda, fotografía y denuncia, no estés solo. Saca todo lo ajeno de tu casa, córtalo y deséchalo con cuidado. Lava y ventila y que la calle vea. Cuando la cuadra entiende que lo pequeño también se enfrenta, lo que antes pesaba empieza a desarmarse. Así terminó en mi caso, sin fuegos, sin muertos, solo con cansancio en el cuerpo y la calma que deja, que al final del día, pudiste vencer lo imposible, que ahora esa bruja solo me mira con recelo y se quedó con las ganas de hacerme un mal mayor, y una colonia que aprendió a levantar la cara y enfrentar a las brujas en sus vidas. Relatos anónimos.